Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a contar cómo se empieza a delinear la estrategia de la oposición. Vidal hoy con algunas propuestas, la más fuerte propone dar de baja, derogar la ley de alquileres que Juntos por el Cambio impulsó junto con el kirchnerismo, pero también sumando a Macri en la campaña electoral Juntos por el Cambio para rescatar a Vidal y a Santilli frente a la pérdida de votos de los sectores libertarios. Atención que tenemos nueva información respecto a eso, en un ratito se lo vamos a contar. Por otro lado, el presidente que sigue enroscado con la fiesta de Olivos, que quiere cerrar rápida la causa por la fiesta de Olivos, la causa judicial, pero atención que se le puede complicar, porque puede haber cambio de jurisdicción, es decir, puede ir de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires a la Justicia Federal de San Isidro, y ahí puede hacérsele más cuesta arriba la defensa, que un ratito vamos a contar, venía esgrimiendo como estrategia judicial el presidente Alberto Fernández. Pero vamos a arrancar con esto, porque es el centro de lo que uno está viendo en este momento en la campaña electoral, ¿no? La campaña de quién es el responsable de este presente económico. Uno podría decir de este desastre económico, desde todo punto de vista. Pobreza, salario real, es decir, poder adquisitivo de los salarios, desocupación, desde todo punto de vista. Los cruces entre el gobierno y Macri por la deuda, la inflación y el salario. Están discutiendo, me parece, quién fracasó menos. El gobierno que quiere instalar el tema económico en la agenda para escapar y salir rápido del escándalo de la foto de Olivos y el doble discurso en el manejo de la pandemia por parte del presidente. Y Juntos por el Cambio, sobre todo con el presidente Macri, que anda con los cartelitos en los programas de televisión, recoge el guante y quiere dar la discusión respecto al tema de la deuda, que ya la vamos a hablar y después vamos a volver sobre el tema salarios, el tema de este presente económico. Obviamente para Juntos por el Cambio es complicado sacar a los referentes económicos a la cancha porque fueron funcionarios del gobierno anterior y justamente la derrota electoral del gobierno anterior y la imposibilidad de reelección de Mauricio Macri tuvo que ver con el fracaso económico. Pero el único que guarda un silencio, algunos dicen respetuoso, otros dicen tratando de salir del radar y con bajo perfil, es Nicolás Dujovne. El resto de los referentes económicos por ahí aparecen en algunos programas, pero fundamentalmente en las redes sociales, fuerte para defender la gestión de Mauricio Macri. Algo que no tenía pensado Larreta en su esquema de campaña electoral. De hecho, Larreta quería proyectar con otro equipo de economistas que no hayan estado en la función y quería discutir hacia adelante, no discutir el pasado como está planteando el oficialismo, como está planteando el gobierno nacional y fundamentalmente Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, pero también Martín Guzmán, el ministro de Economía actual que está en campaña. Ayer se lo vio en un acto de campaña electoral. Tal vez la ventaja que tiene el actual oficialismo es que todavía no fracasó completamente, que a Alberto Fernández le faltan 2 años de gestión y por eso sigue apostando a Martín Guzmán, al cierre del acuerdo con el fondo y ver si en los próximos 2 años la economía, los salarios reales empiezan a recuperarse y la pobreza empieza a bajar. Es decir, que todavía no se cerró el capítulo del actual oficialismo. El capítulo de Mauricio Macri, lo que él llamó el primer tiempo, ese primer tiempo se cerró y desde el punto de vista económico perdió por goleada. Por eso llama la atención que esté dispuesto a discutir temas que el propio oficialismo es el que está poniendo sobre la cancha. Pero más allá de eso, está claro que la discusión es quién es el responsable del desastre económico, porque todos reconocen que la situación económica es dramática desde todo punto de vista y que es muy difícil en una elección
de medio término como la actual, llegar con estos indicadores económicos. Y ahí pesa sobre todo, en esta realidad económica, para el oficialismo, las promesas que había hecho en campaña para salir justamente de lo que ellos llamaban el desastre económico y el fracaso económico de Mauricio Macri. Fíjense el tema salarios, ¿no? Decíamos ayer que salió la vicejefa de Gabinete Económico, Cecilia Todesca, y fue elogiada por Cristina Fernández de Kirchner respecto al salario, lo que ha pasado con el poder adquisitivo del salario, el salario real, diciendo que en realidad el gran derrumbe fue responsabilidad de Macri y que ellos no han podido mejorar el salario real, pero no lo han empeorado, que ahora el salario real, el poder adquisitivo de los trabajadores está como empezó en la gestión de Alberto Fernández. Ahora vamos a analizar con dos analistas políticos si lo que vale es este reparto de responsabilidades, yo soy menos malo que vos fracasaste más que yo, o en la sociedad lo que vale son los resultados del presente, del momento, más allá de identificar a los responsables, es decir, cuánto dinero tengo en el bolsillo, si llego o no a fin de mes, si tengo empleo o no tengo empleo. Pero fíjense lo que ha pasado con el salario real. Este es el dato del INDEC, difieren los datos del INDEC de los datos que mostró Cecilia Todesca, ahora voy a contar por qué, pero estos son los datos del INDEC del salario real total. Hay un mix de salarios públicos, salarios privados registrados y salarios informales que han tenido desde, les quiero mostrar lo que ha sido el impacto de la pandemia en los bolsillos, en los salarios, que han tenido desde febrero del 2020 al último dato que es febrero del 2021, un aumento nominal, por ejemplo, del 48% en el caso del salario privado total, el que hace el mix de todos los salarios, pero en términos reales, descontados la inflación, vienen 9%, 9,3% abajo respecto a febrero del 2020, es decir, antes que empezara la pandemia. ¿Qué significa esto? Que en términos reales, en poder de compra, hubo un recorte enorme de los salarios, que todos obviamente lo perciben, más allá de lo que digan desde el oficialismo o desde la oposición, se ve todos los días cuando uno va a comprar algo, y ese recorte de poder de compra fue de alrededor de casi 9-10%, y esto es muy fuerte, digamos, porque yo siempre digo, ¿no? El tema de la nominalidad siempre pesa, no es lo mismo que a vos te digan que te van a recortar 10% el salario, eso genera muchísimo rechazo, que te digan que te van a dar un aumento del 10% cuando hay 20% de inflación, que es exactamente lo mismo. Te están recortando 10% de salario real, pero la reacción es distinta. Esto está estudiado en la economía desde hace ya mucho tiempo, de cómo la nominalidad, es decir, el recorte nominal de salarios, tiene un impacto, y cómo algo que es muy similar, que tiene un aumento de salario que queda muy por debajo de la inflación y en términos reales tenés un recorte similar de tu poder adquisitivo, pero eso impacta psicológicamente desde otra manera y no genera las resistencias que genera. Digo esto porque en su momento, en el 2001, no sé si se acuerdan, voló por los aires López Murphy, o se generó una gran convulsión con los recortes nominales de salario, porque con la convertibilidad había inflación cero, y no se podía usar el instrumento de licuación de la inflación cuando se proponían recortes de salario de 12% promedio, o de entre 10 y 15%. Lo que ha sucedido en el último año y medio es algo similar, pero con la licuación inflacionaria, que licúa todos los aumentos nominales, la suba nominal de todos los salarios. Bueno, en el caso del sector privado no registrado, es decir, los salarios informales, los que están en negro, dice el INDEC que tuvieron un recorte del 10% en términos de poder adquisitivo, desde febrero del año pasado, desde que pensó la pandemia, hasta junio, el último dato oficial. En el sector público tuvieron un recorte del 8,8%, los salarios reales, es esta caída, y en el caso del sector privado registrado, tuvieron una caída del 9,3% del salario registrado formal, el salario de mejor calidad. Este es el dato del INDEC. Ahora, ¿cuál es el dato que toma Cecilia
Bocco, Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, que fue elogiada por Cristina Fernández de Kirchner respecto a las responsabilidades. A ver si podemos ver la otra placa. Es el llamado RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. El RIPTE es un indicador que no lo hace, creo que lo hace el Ministerio de Trabajo, no lo hace el INDEC, que se basa en un salario promedio de la economía de los trabajadores formales de mejor condición. Es decir, por eso se llama remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Este índice salarial es el que hoy está dentro de la fórmula de ajuste previsional y de planes sociales de la nueva fórmula de movilidad previsional. Fíjense lo que ha sucedido con estos salarios. Había en 2015, en diciembre del 2015, cuando Cristina deja el poder, un salario promedio en la economía en pesos de hoy de 107.000 pesos mensuales. El salario promedio en blanco de mejor calidad eran de 107.000 pesos mensuales a valores de hoy, trayéndolo todo descontado por inflación a valores de hoy. Acá es cuando asume Mauricio Macri. La caída muy fuerte con la recesión del 2006 y la disparada de la inflación al 40%. La recuperación del poder adquisitivo de los salarios a partir de junio del 2016. 2017 se recuperan los salarios en términos reales hasta que llega el inicio de la crisis cambiaria 2018. De todas maneras, nunca llegan a recuperar el nivel de poder de compra que tenían cuando había asumido Mauricio Macri. Llega el inicio de la crisis cambiaria 2018 y se derrumba el poder adquisitivo de los salarios del RIPTE, de los salarios en blanco de mejor condición. Caen 18,1% hasta diciembre del 2019, que es cuando deja el poder Mauricio Macri. Este es uno de los indicadores que explica por qué Macri deja el poder, es decir, por qué pierde la intención de voto que tenía antes. Y asume Alberto Fernández. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, el inicio del gobierno de Alberto Fernández recuperó mucho hasta febrero, hasta que vino la pandemia, el salario registrado formal, y después sí se cayó alrededor de 9% desde febrero hasta junio. Pero dicen está más o menos ese salario en el mismo nivel que lo recibió Alberto Fernández. Es decir, está súper deprimido, pero no tiene una caída en términos reales adicional. Esto es lo que elogió Cristina. Pero el problema es que, claro, en el gobierno toman el salario del RIPTE, que es el salario, insisto, de mejor calidad formal, en blanco, y no consideran el resto de los salarios que mide en la economía el INDEC. Fíjense lo que ha pasado con el resto de los salarios de la economía. Esta es la evolución salarial del resto de los salarios, que vienen perdiendo como en la guerra frente a la inflación desde abril de 2018, que es cuando estalla la crisis cambiaria en el gobierno de Macri. Y hay un derrumbe de salario público, salarios informales y salarios formales en blanco. Todos se derrumban. Acá está diciembre, cuando asume Alberto Fernández. Es cierto que los salarios de mejor calidad, los salarios que pudieron renegociar paritarias en blanco y demás, tuvieron un repunte en los primeros 2 o 3 meses del gobierno de Alberto Fernández, y cuando viene la pandemia, la caída importante. El resto no tuvieron ningún repunte, el resto siguieron en el tobogán. Y fíjense cuáles son los datos. Por eso, atención, hay que ver la realidad, más allá de quién es el responsable de la situación económica actual. Está claro que la sociedad está en el peor momento de poder adquisitivo de la última década. Fíjense, entre marzo del 2018 y diciembre del 2019, no, este es el dato de empleo, estaba recién el gráfico anterior, por favor. El gráfico que estaba mostrando recién. Fíjense, entre diciembre del 2016 y diciembre del 2019, los salarios públicos cayeron en términos reales 18%. Los salarios no registrados, los salarios en negro, cayeron 23,6%. El último año y medio del gobierno de Macri. Este tobogán impresionante de todo el poder adquisitivo de todos los salarios. Y los salarios registrados, los de mejor calidad, medidos por el INDEC, no el RIPTE que mide el Ministerio de Trabajo, cayeron 15,5%. Ahora, ¿qué pasó desde que asumió Alberto Fernández en diciembre del 2019 según el INDEC? Y esto contradice lo que salió a decir la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y fue elogiada por Cristina.
Bueno, desde diciembre del 2019, los salarios públicos, según el INDEC, siguieron cayendo en términos de poder adquisitivo. Están 7,7% abajo de lo que estaban cuando asumió Alberto Fernández. Es decir, ya habían caído un derrumbe total, 18% en el último año y medio de Macri, y siguieron cayendo 7,7% el recorte que venimos contando nosotros todo el tiempo, que se hizo la licuación terrible que hubo con los salarios públicos, con todos los salarios, pero en particular también con los salarios públicos, que es lo que facilitó a Guzmán, licuando también jubilaciones y planes sociales, achicar este año el déficit fiscal. Bueno, fíjense el salario no registrado, el salario en negro, siguió cayendo desde que asumió Alberto Fernández, diciembre del 2019, junio del 2021, 7,4% en términos reales, y los salarios registrados en blanco del sector privado, los de mejor calidad, cayeron 1,3%, es decir, mucho menos, y se acerca un poco a lo que dice el gobierno. Miren, con nosotros no siguió la licuación, estamos ahora más o menos como estábamos cuando empezó Alberto Fernández. Bueno, eso puede ser, recién en los últimos meses se está acercando en el caso de los salarios de mejor calidad, los registrados, en blanco, del sector privado. Todo el resto, la licuación sigue, según el propio INDEC, según el organismo oficial. Es decir, está sobre la caída del último año y medio del gobierno de Macri, que fue una licuación muy grande de los salarios reales, cuando se disparó la inflación 2 años consecutivos, arriba del 50%, y los salarios quedaron muy atrás, junto con las jubilaciones y los planes sociales. Sobre eso, desde que asume Alberto Fernández, cayeron otros 7-8% los salarios públicos en términos reales y los salarios informales. Esta es una economía que tiene 1 de cada 3 trabajadores en la informalidad. Y estos son datos oficiales. Lo que quería analizar, ya están Gustavo Marangoni y Gabriel Slavinsky, es que se están culpando y echando responsabilidades y cruzando respecto a quién es menos malo, quién es el dueño del fracaso económico, quién es el responsable de este presente económico. Ahora, lo que no hay duda es que el presente económico es un presente económico terrible para cualquier gobierno que quiere ir a una elección. Y este es el dato más significativo, el dato de cuánto podés comprar con tu salario. Hubo una licuación enorme en el último año y medio del gobierno de Macri, por eso perdió Macri, pero lo que está mostrando esto, que esa licuación siguió durante el gobierno de Alberto Fernández. Tuviste en el medio el shock terrible de la pandemia, de la cuarentena, pero la realidad marca que hoy, es decir, los trabajadores, además de haber menos trabajadores, porque hubo una destrucción de empleo que todavía no se llegó a recuperar ni siquiera la mitad en el sector formal, en el sector en blanco, bueno, hay una caída del poder adquisitivo salarial que es muy grande y que ha continuado en el tobogán durante la gestión de Alberto Fernández. ¿Cómo se percibe esto por la sociedad y por qué se están tirando de un lado al otro, planteando quién es el responsable del fracaso económico? Voy a empezar con Gustavo. Gustavo, gracias por atendernos como siempre. ¿Vos ves que ahí hay una línea que favorece al gobierno, que ha buscado instalar esta discusión económica, el responsable es Macri, o Macri de alguna manera puede responsabilizar al gobierno actual, porque de hecho ha salido a contestar fuertemente en el plano económico? Mira, Maxi, para Cristina el mensaje es el recuerdo de los años felices que terminaron en el 2015, el pasado. Para Ferraresi, Alberto Fernández es un proyecto de 8 años que culminaría en el 2027, pasado y futuro. Eso evidencia que tenés problemas con el presente. Cuando en el presente las cosas más o menos te van bien, te jactás de eso, lo pones en valor. Y de alguna manera llama la atención, porque hay algunos indicadores que, por supuesto, en este contexto que vos acabás de describir, lo cierto es que hay algunos indicadores que, por lo menos respecto del año pasado, vienen recuperándose y uno no ve que el oficialismo los ponga en el centro de la mesa. Y en la oposición, lo que hay es una campaña más light, al estilo casi de Ali Calicate con TikTok ahora, porque de alguna manera también me parece que está la interpretación de que si el gobierno está en medio de sus errores no forzados, vía Olivogate y todo eso, pues mostremos mechones de cabello, hagamos bailes y tratemos de
no ingresar en este tipo de debates, porque involucra de alguna manera las responsabilidades de los 2 últimos años de Mauricio Macri y lo vuelve a traer en el centro de la escena, lo cual no es conveniente. Así que, de alguna manera, una campaña descafeinada por parte de la oposición procura, por lo menos de aquí al 12 de septiembre, que la marca se la lleve el problema último de la foto y todo lo que trae aparejado ello, no profundizar demasiado en este tipo de análisis, porque de alguna manera trae el recuerdo del 2018 y 2019, que como vos graficás, no eran buenos, y en esa situación, yo te diría, cada uno está haciendo lo que las limitadas posibilidades de su historia y de su acción le permiten en una campaña donde además hay que lidiar con un desinterés que se traduce en menos participación y voto en blanco, porque cuando fue Misiones, decíamos, una golondrina no hace verano en medio de la pandemia, pero Río Cuarto, Jujuy y Salta últimamente demuestran que ahí va a haber que hacer un esfuerzo para motivar, y no parece con estas herramientas o estos argumentos poder lograrlo al menos de aquí a las 3 semanas que restan para la primaria. Discúlpame, Gustavo, a ver si podemos mostrar el último gráfico que estaba mostrando del tema salarial, porque efectivamente este no es el peor momento. De hecho, en los últimos 2 meses se reabren paritarias, se empiezan a recuperar mínimamente los salarios. No sé si se ve acá el derrumbe del último año y medio de Macri, después sigue la caída, pero se profundiza en la pandemia, y en algunos casos, como el salario registrado privado, bueno, acá se estabilizan, empiezan a empatarle a la inflación. Los otros siguen para abajo, ¿no? Los salarios públicos y los salarios informales siguen para abajo, pero los salarios privados registrados empiezan a estabilizarse en estos meses, porque empiezan a renegociarse las paritarias con aumentos mayores a los que se habían fijado a comienzo de año. Pero le pregunto a Gabriel, porque yo decía, está claro este esquema, ¿no?, de el gobierno, o lo que tenía en mente Larreta. Discutamos hoy el presente, la gestión de la pandemia, qué está pasando hoy con la economía, discutamos cuáles son los proyectos para futuro, para salir, pero esos planes de la oposición de alguna manera se quemaron cuando se instaló en el centro de la campaña Macri, discutiendo el tema de la deuda, discutiendo el tema de lo que hizo él en la política económica, él saliendo a contestar con los cartelitos en los programas de televisión. Después vamos a hablar del tema de la deuda, pero el tema de la deuda en todo caso es una discusión que se mediatiza, digamos, ¿no? Porque después hay que discutir si con la deuda tenés mejores resultados económicos o no, quién aumentó la deuda. Pero esto que estáis mostrando ahora, que es el tema del salario real, es algo directo, que lo percibe todo ciudadano, digamos. No es una cuestión de discusión entre economistas, quién tuvo una gestión peor con el tema de la deuda y quién la contrajo y quién la renegocia. Por eso te pregunto, Gabriel, si esta estrategia que ha instalado el gobierno de discutir la responsabilidad de quién hizo más daño económico, si Macri, si la pandemia, si Alberto Fernández, es una estrategia que favorece a quién, si favorece al propio gobierno o favorece a la oposición, por lo menos en las PASO, porque ha salido fuerte Mauricio Macri a aguantar los trapos, alguien diría. Sí, yo creo que hay estrategias, sobre todo del lado de la oposición, un poco más desordenadas, ¿no? Entre que halcones y palomas tienen que convivir en un mensaje de campaña que tienen que orquestar. Y sobre todo con una función, con una cuestión principal. Hay una casi imposibilidad de discutir de economía, por lo que ustedes acaban de decir, tanto Gustavo como vos, Maxi. Me parece que en esa cuestión pierden todos. Ese es el mayor de los problemas, en donde es muy difícil convencer a una ciudadanía desconectada, apática, disconforme con los últimos años, no con los 2, no con los 6, con muchos años para atrás, con cuestiones económicas de crisis que se van sumando unas a las otras. Entonces me parece que lo que representa al Frente de Todos en este sentido es una unidad hablando de vacunación y luego de una incipiente reactivación económica. En el caso de Juntos por el Cambio, yo creo que las críticas hacia el proceso de vacunación fueron reemplazadas por temas de educación y eficiencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el endurecimiento del discurso a partir de lo que
dijo hoy Vidal en su conferencia hablando de las propuestas, buscando el voto que se le escapa por la derecha. Entonces, la subida al ring de Macri me parece que tiene que ver con eso. En algún momento fue dejar de lado a Macri, no mostrarlo. Ahora es tráiganmelo de nuevo porque lo necesitamos para que no se nos escapen hacia la derecha los votos que siempre concebimos que estaban en el centro. Ahora, perdóname Maxi, desde la oposición se entiende, ¿no? Esta estrategia para que no se vayan, como vos decías, y viene diciendo Maxi aquí en sus editoriales, que no se vayan los votos a Esper o a Milei. Ahora, ¿cómo se explica que en el oficialismo el discurso de hoy sea mucho más kirchnerista que el del 2019? Hoy Alberto está mucho más kirchnerista que en el 2019 y eso le pone un techo también al electorado moderado, siendo que el oficialismo no tiene un riesgo de fuga de voto, porque el kirchnerista, ¿dónde se va a ir? ¿Cómo se explica esa kirchnerización de Alberto Fernández? Porque creo que... Dale, Gustavo, perdón. No, por favor, Gabriel. No, desde que vos Te decía, en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde te sentís acorralado, Carlos, creo que el instinto del presidente es refugiarse en lo seguro. Y de alguna manera ese piso alto que tiene el kirchnerismo, sobre todo pensemos provincia de Buenos Aires, es lo que creo que de alguna manera se va al refugio. Lo mismo que describía muy bien Gabriel, que le está pasando a Juntos por el Cambio, que tenía pensado una campaña más centrista y cuando ve que entre que le caranchean por derecha y que hay, vamos a decir así, una calle fría respecto de las elecciones que no se deja conmover por los mensajes, bueno, volvemos, no te digo casi vencidos a la casita de los viejos, pero sabemos que ahí no nos van a faltar ni el abrigo ni la comida. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles para ambos, coincido con Gabriel. Creo que los dos se hicieron como una suerte de tagline que dice no es la economía, estúpido, aunque sea precisamente la economía, porque de los gráficos que muestra Maxi, lo cierto es que todavía el bolsillo no tiene el acuse de recibo. Y tenés la inflación inercial, tenés las cuestiones, entonces se establecen esta serie de discusiones que por supuesto son centrales y son interesantes, pero que no conmueven al elector. Porque el tema de si la deuda en pesos, en dólares y el fondo, se trabaja de alguna manera sobre los imaginarios conceptuales establecidos. Para el gobierno es el tema de señalar que Macri es Fondo Monetario, deuda y problemas, y para la oposición es señalar que este es un gobierno que ha administrado mal y tratar de dejarlo congelado en la foto del Olivos Gate sin moverse hasta el 12 de septiembre. Sí, yo creo que ahí hay un tema para adelante, porque la Argentina va a un acuerdo con el Fondo Monetario, un acuerdo que el Fondo Monetario además exige que tenga una aprobación parlamentaria y un consenso lo más grande posible, porque va a involucrar no solamente los 2 últimos años de Alberto Fernández, sino al próximo gobierno y al siguiente gobierno, es decir, los próximos 2 gobiernos. Es un acuerdo a 10 años y ahí de alguna manera van a tener que mostrarse en un diálogo más constructivo, viendo si efectivamente apoyan o no o consensúan alrededor de ese acuerdo con el fondo. Pero vuelvo y ahora vamos a ver qué hizo Vidal hoy, porque también Vidal salió con un discurso muy duro, de más radicalización y pidiendo el auxilio de Macri, es decir, Macri también en el centro de la escena. Yo insisto con este tema, llama la atención de que la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, recoja el guante habida cuenta de los resultados, ¿no? Y que ponga en el escenario a referentes económicos que fueron funcionarios y que más allá de las justificaciones, si fue la sequía del 2018, si fue el cambio en el escenario internacional, porque hubo un resfrío, una pequeña suba de la tasa de interés, los resultados, bueno, están a la vista y es lo que generó la derrota electoral del gobierno anterior. En el caso del gobierno actual lo saca a pasear a Guzmán porque tiene el plan de que no se desbarranque todo este año, es decir, que no haya una nueva crisis cambiaria este año y que la economía lentamente vaya recuperándose. Todavía tiene abierto 2 años el gobierno, no Guzmán, digo, ¿no? Para poder levantar, si se quiere, la situación. Pero también es cierto lo que mostrábamos, que Alberto Fernández lo votan
para revertir justamente todos esos indicadores que mostraba el último año y medio de gobierno de Macri. Y no solamente no se revirtieron, sino que todos esos indicadores, incluido el que mencionaba de salario real, pobreza, desocupación, todos los indicadores se agravaron. Obviamente el gobierno tiene la excusa del shock externo, el cisne negro de la pandemia, que golpeó y generó un hecatombe en todas las economías del mundo. Pero la realidad hoy es esa, y también es cierto que la economía argentina, por sus propias debilidades, tuvo una caída mayor que la que tuvieron otras economías de la región. Les planteo el otro tema, ¿no? De alguna manera, la oposición radicalizándose para, como decía Gabriel, tratar de cerrar la pérdida del voto duro. Hay una frase de María Eugenia Vidal fuerte, que va en el mismo sentido de lo que dijo el otro día Macri respecto al peronismo, los que trabajan y los que viven de los planes. María Eugenia Vidal salió fuerte con una frase, esta, ¿no? Te quieren pobre, bruto y sometido, dijo respecto al oficialismo. Un poco también con esa idea, ¿no? De que el peronismo quiere perpetuar la pobreza y que la gente después dependa de los planes sociales. ¿Cómo interpretan esa visión? Mira, y acá aparecen Milei y Esper, y es el otro punto que yo planteaba. Es raro que Juntos por el Cambio saque a pasear a los funcionarios que estuvieron en su gestión, porque en todo caso es una papita para Milei y para Esper, que no estuvieron en ninguna gestión. Y que han sido también muy críticos respecto a la política económica del gobierno anterior, ¿no? Eso podría ser si Milei y Esper estuvieran dentro de Juntos por el Cambio, que podrían criticar duramente sin tener la mochila del gobierno anterior. Pero bueno, el gobierno anterior tiene la mochila de sus propios funcionarios en el área económica. Tendrían que encontrar otro referente que salgan a hablar. Y hasta en el léxico, fíjate que Vidal en otro momento de la frase habla de burros. Y son palabras que hasta dice Milei, ¿no? Burros, brutos, sometidos. Es un léxico muy libertario. Están yendo claramente a ese público. Y después también hablándole a los jóvenes, ¿no? Planteando los chicos de hasta 30 años directamente no tienen que pagar el monotributo. Mucha pelea por el voto joven, porque claro, entran 6,5 millones de chicos a votar en esta elección, el 20% del electorado. Disculpamos un segundito. Les pido, ahora hablamos un poco de la radicalización también del discurso de la oposición, pero está con nosotros el doctor Francisco Castex. Quería hablar con él, es abogado penalista, porque de alguna manera el gobierno sigue enfrascado con el tema de la foto de Olivos y cuál va a ser la estrategia judicial para el presidente, que obviamente quiere cerrar rápidamente la causa, a ver si lo podemos encuadrar al tema, quiere cerrar cuanto antes la causa judicial, pero puede haber alguna dificultad si la causa cambia de juez y no se puede hacer el trámite rápido que esperaba el doctor Dalbón, que es el abogado del presidente de la Nación. ¿Cuál era la estrategia del presidente? Lo comentamos ayer y lo repetimos rápidamente. La estrategia es decir, no hubo delito, ayúdenme con la placa, y que efectivamente se violó el DNU, pero que eso no significa que haya una... A ver, si me ayudan con la placa. Soy economista. Bueno, esto es lo que yo quería contarles, ¿no? Soy economista, digo, pues me cuesta hablar del artículo 206 del Código Penal. Quiere cerrar rápido la causa por la fiesta de Olivos. Se le complica, preguntaba, porque hasta ahora la causa está con el fiscal Ramiro González, fiscal federal nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, y el juez Sebastián Casanelo, y se está discutiendo si la causa no tiene que pasar a la jueza federal de San Isidro, que tiene competencia en Olivos, porque efectivamente ya ha habido otras causas, como la de Hugo Moyano yendo a la Quinta de Olivos. Ayúdenme con la foto, tengo que acordarme, digamos, cómo es el hilado. Como la de Hugo Moyano yendo a ver al presidente el año pasado, y un almuerzo que tuvieron, y después tuvieron esta foto que no sé si se ve atrás de lo que se dice ahí, que estaban sin barbijo. Mostremos la foto, por favor. Y eso ameritó una denuncia penal. Cayó, tengo entendido, en el juzgado de Casanelo, el fiscal federal era Rívolo,
y dijo esto es competencia de el Juzgado Federal de San Isidro y le pasó las actuaciones a Arroyo Salgado. Doctor Castex, bueno, a ver, ¿cuál es la competencia de lo que ha pasado con la fiesta de Olivos? ¿De quién es la competencia y de qué juez? ¿Qué tal, Maxi? Mucho gusto. Buenas tardes a todos. A ver, la competencia es claramente de San Isidro, del juez que esté en turno en San Isidro, porque Olivos está dentro de la jurisdicción de San Isidro. Hay una garantía en derecho penal que se llama juez natural, que es el juez justamente establecido previamente en esa jurisdicción. Con lo cual me parece que ese debate es bastante claro, la que corresponde, si es la doctora Arroyo Salgado la que estaba de turno, es la doctora Arroyo Salgado la juez natural del caso. Es decir que el fiscal debería dictaminar que no es competencia. ¿Cómo es ese el procedimiento? ¿Es el fiscal el que determina o Casanelo puede decir la causa es mía y se queda con la causa? No, hay varias maneras. El fiscal puede pedirle que se la mande a la doctora Salgado, o la doctora Salgado creo que ha pedido, según lo que leí, que le manden la causa, o incluso Casanelo podría declararse incompetente, por cualquiera de las vías. O tal vez también, no creo que lo hagan, las defensas podrían plantear que el juez natural es San Isidro, Arroyo Salgado. Y usted, que es abogado penalista, ¿cree que esta estrategia de defensa que ha revelado Dalbón y el propio presidente, en la cual dice no hubo delito porque no se concretó ningún contagio en la fiesta, pero al mismo tiempo reconoce que se violó el DNU, por lo cual busca una especie de juicio abreviado, llegar a un acuerdo con la Fiscalía y con el juez para, en todo caso, buscar alguna reparación, es decir, que pueda haber alguna multa para el presidente o alguna deducción de su sueldo por algunos meses? A ver, la situación es compleja para los imputados porque el hecho está confeso y no hay duda que infringieron el artículo 205 del Código Penal. Y además es complejo porque ellos mismos fueron los que de algún modo incentivaron, me refiero al presidente, al Poder Ejecutivo, a usar derecho penal para evitar propagación de la pandemia. Con lo cual decir que hoy es un delito de peligro abstracto, de algún modo es desdecirse de lo que ellos mismos dijeron. No sé, me imagino difícil explicarle esto al surfer que iba a Villa Gesell con una tabla a meterse justamente a no contagiar a nadie y lo escracharon por todos lados. En fin, la cantidad de cosas que se dijeron desde diferentes autoridades públicas. Con lo cual, ellos quedaron, entre comillas, presos de sus propias palabras, ¿no? Hoy decir que es un delito de peligro abstracto también es difícil, porque con qué legitimidad pueden, si mañana viene el Delta o la pandemia sigue como se piensa a nivel mundial hasta el año que viene, bueno, evidentemente va a ser difícil convencer a la gente que respete ciertas reglas y el propio presidente está diciendo que si no contagiás no hay infracción, ¿no? Me parece que ahí hay una contradicción más política que jurídica, ¿no? en la propia administración. Obviamente el que tiene que determinar eso es el fiscal con un dictamen, que el fiscal que esté, no sé, en el juzgado de Arroyo Salgado con esta causa en particular, y después la jueza tiene que dictaminar efectivamente o fallará en algún momento respecto a las pruebas que se le presenten, respecto a la violación del DNU y si corresponde la aplicación del Código Penal como establecía el DNU. Claro, a ver, exactamente. Eso es, además el DNU, digamos, el Código Penal dice propagar una pandemia. Quien completó el Código Penal fue el DNU de Alberto y todas las demás disposiciones que establecieron las provincias o intendencias, ¿no? En este caso está muy claro que la conducta es un delito. Yo me imagino, por ejemplo, si en lugar del imputado fuese Alberto, alguna otra persona, no sé, el presidente de la Corte o el procurador general, ¿no? Por ahí no tienen la simpatía hoy del oficialismo, estarían todos pidiéndole juicio político, porque evidentemente los motivos de juicio político son mal desempeño y comisión de un delito. Y acá está claro que se cometió un delito. Después podemos discutir si servía el derecho penal o no servía para evitar la propagación de la pandemia.
pero si se decidió usarlo, y se usó como se usó contra, insisto, un montón de personas, destaco la figura del surfer en aquel momento y la señora que tomaba sol, bueno, hay un montón de gente que fue perseguida por la infracción a este artículo, entonces corresponde que se aplique el principio de igualdad ante la ley. Y si ellos fueron perseguidos, que obviamente todos los que infrinjan ese delito tengan las mismas consecuencias. Es un pilar básico del Estado de Derecho, ¿no? Bien, doctor, gracias, muy amable. Ahí está el doctor Francisco Castex, abogado penalista, confirmando un poco lo que creen muchos abogados, que la competencia natural por el hecho ocurrido en Olivos es de la jueza federal de San Isidro, que tiene toda la competencia en este caso sobre Olivos, sino del juez federal con sede en la ciudad de Buenos Aires, con Comodoro Pi, Sebastián Casanelo. Vuelvo a Marangoni y a Slavinsky. Completamos con lo que decíamos, ¿no? Evidentemente este tema es un tema que ha golpeado mucho al oficialismo, y el oficialismo ha salido a cerrar filas atrás de Alberto Fernández, incluso, como contamos, algunos ultra acá diciendo que Alberto Fernández tiene que ir por la reelección, algo inimaginable hoy, y sobre todo viniendo del ultra kirchnerismo, pero es una forma de decir estamos cerrando filas con el presidente. Ahora, ¿en la oposición están cerrando filas detrás de Macri para tratar de frenar esta fuga de votos por derecha, al menos en las PASO? Yo creo que lo que está haciendo la oposición en este caso es decir algo así como: acá es lo que hay, pero los otros son peores. Y encima hay una cuestión adicional que tenemos que tenerlo en cuenta. Juntos por el Cambio juega una interna. Juega la interna en la ciudad, juega la interna en la provincia de Buenos Aires, a diferencia del Frente de Todos en ese sentido. Y las reglas del juego cambian, por lo tanto tienen que captar Vidal en el centro de la escena, en la ciudad, buscando ese endurecimiento. Lo traen a Macri a escena como una señal más, como hoy estuvo sentada Patricia Bullrich, como hoy el discurso fue en un tono mucho más fuerte de Vidal, buscando hablar de propuestas, congeniando una propuesta y una crítica, una propuesta y una crítica en el sentido de contrastarla al estilo Vidal, al estilo Larreta, como una especie de confrontación light, ¿no? Por llamarlo de un modo diferente. Después otro tema es que poner la educación, que es ese diferencial que marcó el manejo de la pandemia fuertemente, y lo de la coparticipación en primer plano, para nuevamente confrontar sobre cuestiones temáticas. La unidad del bloque para ponerle freno a los otros en esta misma lógica que hablamos. Y habló de libertad, de familia, de los valores y de la juventud. Ahí otra vez vuelve a hablarle a la interna. Entonces digo, es un escenario muy complejo en donde hablan hacia adentro y también hacia afuera y confrontan con los otros. A ver, hoy efectivamente a la mañana estuvo Vidal presentando su campaña, presentando algunas propuestas y haciendo hincapié en este discurso que era un discurso muy de los libertarios, ¿no? Que hay una parte de la sociedad que trabaja y todo el resto que vive de los que trabajan. Ya lo esbozó Mauricio Macri y hoy volvió, digamos, a lanzar esa fórmula María Eugenia Vidal, radicalizando su discurso. Siendo que los libertarios, Milei y Esperla, dicen, pero bueno, pero vos ampliaste los planes sociales cuando fuiste gobierno Juntos por el Cambio. No los achicaste, sino que ampliaste todos los planes sociales, los aumentaste. De hecho, algo que está discutiendo el actual oficialismo es que el anterior gobierno negociaba los planes sociales con los piqueteros. Y de hecho le daba el poder de dar altas o bajas de planes sociales a los piqueteros en el Ministerio de Desarrollo Social. Una crítica muy fuerte que no solamente viene por derecha, sino en el manejo de los intendentes de los planes sociales. Dicen, le entregaron todo a las organizaciones sociales, al manejo de las organizaciones sociales. ¿Qué salió a decir hoy en términos de propuesta María Eugenia Vidal? Mira, hizo foco en educación, empleo y trabajo, Maxi, y siempre orientando el discurso a los más jóvenes, por esto que decíamos de la cantidad de chicos jóvenes que se incorporan en esta elección. Respecto a la educación, al empleo y al trabajo, presentó un pack de 26 propuestas que se materializarían a través de proyectos de ley. Recordemos que ella va a entrar a diputada, porque aunque pierda, entra igual,
y va a legislar para toda la República, con lo cual los proyectos que presenta ahora en campaña tienen que ver más con un tema conceptual para el electorado de la Ciudad de Buenos Aires, pero después legisla para toda la nación, porque son proyectos de la Cámara de Diputados de la Nación. Otro tema interesantísimo. A ver, concretamente, sí, ¿vas a contar esto? Al que vos hacías mención, claro, derogar la ley de alquileres, que fue algo que votó Juntos por el Cambio. Ella dijo, lo venía diciendo ya hace más de un mes, ¿no? Ahora lo hizo público en este relanzamiento, que es algo que no funcionó, que terminó perjudicando a los inquilinos, que tuvo buenas intenciones, pero que terminó siendo perjudicial para los inquilinos, y propone directamente derogar la ley de alquileres. Otro punto que habíamos mencionado, fuerte, ¿no? A los de menos de 30 años, los chicos de menos de 30 años, directamente no pagar monotributo. Mucho discurso orientado a los jóvenes que creen pueden llegar a dar vuelta la elección. Y después no levanta el guante con lo que le pide López Murphy, típico de los que van ganando, ¿no? Igual Santilli con Manes, que no quiere ir a un debate por las PASO con la figura con la que compite dentro del mismo espacio, que es Ricardo López Murphy. A ver, Gustavo, para completar, vos ves algunas propuestas verdaderamente son para discutirlas en el Congreso a partir de diciembre, pero vuelvo al tema del discurso. ¿Qué va a valer más? ¿La propuesta como esta, que los menores de 30 años no paguen durante un año en monotributo? ¿O el oficialismo también está buscando con el aparato estatal algunas cosas, lo que estamos contando con el tema de los créditos UBA, que están lanzando a ver si hacen algún tipo de salvataje de los 100.000 créditos UBA, que están muy identificados con el gobierno anterior? ¿Pero va a valer más ese tipo de cosas o va a valer más el posicionamiento de un lado y del otro de la grieta, más el contexto económico? Maxi, la conducta de María Eugenia Vidal es la mayor prueba de que la política es local y es territorio, fundamentalmente. Porque Vidal en la provincia de Buenos Aires tenía otro mensaje. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires culturalmente es más peronista. De hecho, Milei, cuando ella era gobernadora, le decía la Evita amarilla. Ahora, de este lado de la General Paz, el mensaje de Vidal se parece más, si se quiere, al que están planteando López Murphy o el propio Milei, por lo que comentabas vos, por lo que comentaba Carlos, por el temor, y Gabriel también, de perder un electorado que quiere otra cosa, que no quiere alguien que empatice con la cultura peronista, lo cual en la provincia de Buenos Aires estaba bien, pero en la ciudad de Buenos Aires, donde ser peronista es como ser un carpincho en Nordelta, vos no sabés bien, digamos, cómo amalgamarlo, bueno, cambia, y de hecho mandan a la provincia de Buenos Aires a Santilli, que es de origen peronista, que compite con alguien que viene de afuera de la política como Manes, pero de la historia del radicalismo. Entonces, es a donde fueres, haz lo que viere. Cada distrito tiene su cultura, su discurso, su eje central, y entonces se comporta, en este caso, María Eugenia Vidal, de una manera en la ciudad de Buenos Aires y de una manera en la provincia, porque ambos distritos son cultural y físicamente diferentes. Les agradezco a los dos, gracias Gustavo, muy amable, Gustavo Marangoni y Gabriela Slavinsky, siempre es muy interesante escucharlo. Vamos volando al móvil, a ver qué está pasando en la calle. Está Diego de Nicolás en el móvil. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Aquí en la zona de Dock Sud, en lo que es el peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata, se encuentran trabajadores realizando esta manifestación. ¿Y cuál es el motivo? Bueno, fundamentalmente tiene que ver con una cuestión salarial. Ellos indican que la paritaria del año en curso no ha sido cerrada, que carecen durante los últimos tiempos de diálogo con Aubasa, que es la empresa de la provincia de Buenos Aires, que tiene a cargo la operación de esta autopista, y que necesitan restablecer los canales de diálogo y tratar de cerrar algún tipo de acuerdo paritario. Esto ya comenzó hace algunos días, pero en el día de hoy quizás ha tenido su escalada máxima con esta protesta que no está sobre los carriles de la autopista, sino que está a un costado, en lo que es este playón cercano al lugar de atención al público, y las barreras se encuentran levantadas, así que los automovilistas que utilicen la autopista Buenos Aires-La Plata, tanto en dirección a provincia como en dirección a capital, van a encontrarse que van a poder pasar libremente por la estación de peajes. Ahora bien, ¿qué pasa con el diálogo con la empresa? Bueno, se habla de una reunión que se está realizando en estos momentos en la sede del Ministerio de Trabajo, y de ahí podría surgir algún tipo de novedad, ya sea en cuanto a la apertura de una mesa de negociaciones o
quizás el planteamiento de otros canales de diálogos a posteriori. Veremos, de esa reunión dependerá cuál va a ser el futuro de esta protesta que se da aquí en la autopista Buenos Aires-La Plata, peaje Dock Sud en mano a Capital. Maxi. Gracias, Diego. Volvemos ahí en cualquier momento. ¿Qué pasa con las comisiones bancarias? ¿Aumentan las comisiones bancarias? Claro, por segunda vez en el año. Algunos bancos ya lo habían aplicado en el mes de julio, ahora quedan la mayor parte justamente de las entidades financieras con incrementos que, toma nota, mantenimiento de cuentas y paquetes, 20% de incremento. Las cajas de seguridad, 25%. En el acumulado del año, estos costos siguen prácticamente la inflación y un poco más. Más del 50% de aumento. Sí, y atención con las operaciones por cajero automático. ¿Te acordás que habían estado hasta principios de año congeladas? Bueno, van ahora con incrementos de 35% los bancos que estuvieron obligados justamente a mantener congelados estos ¿Este es el primer precios. aumento después del congelamiento o hubo otro? En el caso de las operaciones por cajero, sí. Y va a venir otro antes de fin de año. A ver, algunos ejemplos. Esto figura en la página web del Banco Central, donde hay posibilidad de comparar justamente los distintos costos. El costo de un paquete Gold, cuenta más tarjeta, está entre 1.700 pesos y 2.400 pesos mensuales. Los más baratos son los bancos públicos en general. El costo de un paquete premium, también cuenta más la tarjeta, 3.000 a 3.400 pesos mensuales. Y una caja de seguridad chica, voy a traer un informecito con el costo de las cajas de seguridad, que es lo que más aumenta, entre 1.300 a 1.600 pesos por mes. Bueno, todos precios que se van a incrementar en los próximos días. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con el dólar en el mercado cambiario en este momento? Un mercado estable, cuando uno habla del paralelo, 182 pesos, y el mercado del contado con liqui, el dólar alternativo, 172 pesos, y otra vez tenemos una intervención del Banco Central que cuando llega a 173 lo tira para abajo y trata de cerrar el día por debajo de los 170 pesos, como ocurrió en el día de ayer. Y lo más significativo que hay para decir que, a diferencia de la semana previa, cuando se vendían 20, 25 millones de dólares por día, bueno, ahora la intervención va de entre 10, te diría 14, 15 millones por día del Banco Central, pero que tiene que seguir interviniendo para bajarlo de 170. Está Ricardo Delgado, economista. Ricardo, gracias por atendernos como siempre. Estuvo circulando fuerte en las últimas horas la versión de que el acuerdo estaba cerrado. Nosotros venimos contando hace rato que efectivamente el acuerdo está encaminado, pero en principio está pesando la decisión también política de Cristina Fernández de Kirchner de postergarlo después de la elección. Pero sonó fuerte en las últimas horas la idea esta de que el acuerdo estaba cerrado y que podía haber algún tipo de sorpresa. En economía dicen que siguen negociando, que no hay un acuerdo listo y demás. Uno por ahí también tiene la impresión de que el gobierno quiere lanzar este tipo de versiones para mantener también la expectativa y, de hecho, ayer han subido fuerte los bonos, las acciones argentinas también repuntaron fuerte. ¿Vos ves que de acá a la elección, con las reservas que hay en el Banco Central, el gobierno más o menos tiene encaminada la cuestión y en todo caso la discusión ya es cómo sigue la película después de la elección? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Efectivamente, yo creo que el Banco Central hoy tiene maneras de controlar el piso de la brecha, el dólar oficial, básicamente porque tiene manera de sostener en estos niveles la cotización bien por debajo de la evolución de la inflación. El mercado de futuros por tercer mes consecutivo sigue en cero, con lo cual el Banco Central, si hubiese alguna presión por ese lado, podría intervenir en el mercado de futuros. Y por el lado, como decía recién Claudio, por el lado del techo de la brecha, los dólares financieros o los dólares bursátiles, evidentemente la intervención y los cierres que ha habido en las últimas semanas a las operaciones con dólares financieros también permiten ser moderadamente optimistas en la posibilidad de administrar una brecha que, como siempre hablamos, Maxi, está en niveles muy elevados. 80% de brecha es una brecha insostenible y hace pensar que obviamente el día después de la elección va a tener que haber algún tipo de ajuste. Te engancho con dos temas del día. Uno es la propuesta de Vidal de derogar
la ley de alquileres que el propio Juntos por el Cambio había impulsado con acuerdo con el kirchnerismo. ¿Cómo interpretás el asunto? Creo que tiene que ver más con la campaña electoral que con un análisis serio de lo que es el mercado inmobiliario y el mercado de real estate en la Argentina, digamos. Claramente, sí, lo que hemos visto en los últimos meses es una suba fuerte de los precios de los alquileres, pero me parece que la discusión tiene que salir de la campaña. Creo que la atención del problema de la vivienda estructural en la Argentina, acerca de qué tipo de financiamiento, cómo ajustarlo, los chispazos que sigue habiendo todavía en el sistema UBA, pese a que son marginales, siguen haciendo o teniendo efecto sobre la posibilidad de reactivar un sector que claramente, digamos, obviamente atienda a las necesidades de las familias sin vivienda, pero por otro lado también le permite al gobierno dinamizar un sector como el de la construcción, que genera mucho empleo hacia adelante. Y te hago la última. Vos ves que está claro que la Argentina necesita dólares para crecer. Y si bien tiene un superávit comercial, evidentemente no alcanza, ¿no? Y hay que ver después cómo te queda ese superávit comercial con una economía creciendo, ¿no? Con una economía totalmente deprimida, ¿no? Porque a medida que vas creciendo, vas importando más y se va achicando el superávit comercial, el excedente de dólares que consigue la Argentina de sus exportaciones, tanto de bienes y de servicios, como restado de las importaciones. ¿Vos ves que hay posibilidades después de la elección de que entren dólares adicionales, ya sea del Fondo Monetario y la clave, los dólares de los argentinos? Los argentinos tienen muchísimos dólares, los que tienen capacidad de ahorro, el 10% de la población, pero están en las cajas de seguridad, en el colchón, en el exterior. ¿Vos crees que hay alguna posibilidad que el acuerdo con el fondo detone alguna reversión en el ingreso de dólares, o hace falta algo más que poner la firma en el acuerdo con el fondo? Parece que lo que hace falta, Maxi, es un programa consistente que ataque la inflación. Finalmente no tenemos dólares porque hace más de 10 años los sucesivos gobiernos no le han encontrado la vuelta al fenómeno inflacionario. Este año vamos a cerrar en torno al 45-50%. Eso implica, cuando hay inflación, lo que básicamente quiere decir es que los argentinos no queremos nuestra propia moneda y encontramos evidentemente en el dólar un refugio de valor. Y como bien vos decís, en el caso de esta última década, los argentinos hemos no solamente ahorrado en dólares, sino que hemos sacado los dólares del sistema. Hemos dejado los pesos y más de 180.000 millones de dólares, según datos oficiales, están en cajas de seguridad y en el famoso colchón o en cuentas no declaradas. Y esto de alguna manera lo que hace es ese es uno de los peores pecados en materia económica, porque si esos dólares estuvieran dentro del sistema, podrían reproducirse, podrían multiplicarse en créditos a las exportaciones, en fin, podrían encontrarse mecanismos como para poder ponerlos en valor. Ese es un punto clave. Ahora, si no bajamos la inflación, el acuerdo con el fondo, a mi juicio, no va a resolver los problemas que hacen que la economía argentina siga siendo tan deficitaria en materia de divisas. Ricardo, gracias. Ricardo Delgado, economista, muy amable, como siempre. A ver, Alberto Fernández va a Catamarca, esto que está San Juan, Catamarca, a moverse un poco con los gobernadores. Y vuelve el fútbol a 3 días de las PASO. Sí, lo anunciaron ayer en conferencia de prensa Carla Bisotti, Matías Lames, el ministro de Deportes, y ya salieron de la oposición a cuestionar que justo van a permitir que el público vuelva al fútbol 3 días antes de las elecciones PASO. Va a ser en un amistoso entre Argentina y Bolivia. Inmediatamente salió Bisotti a decir que no tiene nada que ver, que es harina de otro costal, pero está la polémica y está la duda porque, claro, con el probable advenimiento de la cepa Delta, uno tiende a pensar que los cuidados deberían estar a la orden del día, que debería haber cautela respecto a qué se abre y qué no se abre, pero también es cierto que con una elección de por medio y del gobierno se vuelven un poco más flexibles, ¿no? Hay una contradicción con el gobierno, ¿no? Por un lado, empieza a circular la cepa Delta, ¿no? No hicimos una placa con el número de casos, ¿no? Pero sí. ¿lo tenés vos, el número de casos?
No, pero ya dan por descontado que es una realidad que en días, y ahí no hay, Claro. no hay grieta, tanto el oficialismo como la oposición dan descontado que va a empezar a circular, porque así sucedió en todos los países del mundo. En Córdoba, de Anfunes es la localidad, hubo casos que empezaron a amplificarse en la provincia mediterránea, y después hubo un caso en Lanús a principio de semana de alguien que venía a trabajar a Buenos Aires. No, pero la con lo noticia, cual- ayer fue que, sí. la noticia ayer fue que detectaron varios casos en provincia de Buenos Aires sin nexo epidemiológico, Claro. que se suman a la ciudad de Buenos Aires. Por eso, a ver, fíjense los datos, después lo precisamos, porque no pude hacer placa con el tema. Contame el tema precios, ¿qué está pasando con el tema precios? Ahora vamos a volver con el tema de la cepa Delta y lo que está pasando con la vacunación, y el gobierno también enviando el mensaje de que se abre absolutamente todo, en paralelo con la elección de las PASO el 12 de septiembre próximo, pero esto está sobrevolando. El tema es si va a impactar o no va a impactar. Ayer la noticia fue tantos casos ya en la Argentina con la cepa Delta detectada, una parte tienen nexo con viajeros, el resto no le encontraron nexo, tanto en provincia de Buenos Aires, en Córdoba como en Ciudad de Buenos Aires, ya hay casos que no tienen nexo con viajeros del exterior, con lo cual está muy cerca la circulación comunitaria de la variante Delta. Maxi, hay una gran preocupación en el gobierno, Martín Guzmán, el resto del equipo, con el tema inflación y campaña. Y claro, esta posibilidad de demostrar que hay una desaceleración inflacionaria, medio como que el gobierno no va a poder dar datos concretos de acá, por lo menos hasta las PASO. Entonces lo que quieren mostrar es que están preocupados y que toman medidas. Bueno, ayer la secretaria de Comercio convocó a las empresas que fabrican insumos para las fábricas justamente de alimentos para de alguna manera demostrarles que son culpables de parte de la inflación de los alimentos. ¿Qué datos, digamos, tiene ahí el gobierno? Fíjate, estos son algunos. Que el vidrio digamos, es responsable del 30% del precio de una botella de vino. Que la hojalata es responsable en un 30% en el precio de una lata de tomate. Y que el envoltorio del arroz, el plástico ese que envuelve el arroz, es responsable del 3% del precio del paquete de arroz. Con esto que quiere demostrar el gobierno, y bueno, que trata de hacer algo para que baje la inflación. Después veremos cómo esto tiene un impacto en la economía real. Hay una investigación que se acaba de abrir sobre distintos justamente fabricantes de estos insumos, como fabricantes de aluminio, de cartón, de hojalata, de vidrio, de tetabric, de los envoltorios de plástico justamente. ¿Por qué? Y lo que tratan de demostrar es que tienen en muchos casos posición dominante en el mercado, que aumentaron los productos más allá de lo que pueden justificar. Las empresas a su vez lo que dicen es que los precios internacionales del vidrio, de la hojalata, de todo lo que es las materias primas se dispararon con la pandemia y que por eso tuvieron que incrementar los precios. Pero bueno, ahí lo que aparece es una verdadera guerra de responsabilidad, de saber quién es culpable del aumento de precios. ¿Son los fabricantes de alimentos, son los fabricantes de insumos o es el gobierno con su política económica? Fíjate lo que está pasando en el mes de agosto, cómo viene agosto en materia de precios, porque el gobierno justamente lo que quiere hacer, como la inflación no baja, quiere demostrar que algo está haciendo. Ahí armamos una especie de semáforo a ver de lo que está ocurriendo. En luz roja, en agosto nada más, aumentos de hasta 7%. Lácteos, que otra vez, otro mes, todo el año 2021 se caracterizó por aumentos en los lácteos. El arroz, todo lo que es bebida y el café, en este último caso impactado por lo que está pasando en el mercado internacional, está mostrando otra vez fuerte incremento de precios en esta primera quincena de agosto. En luz amarilla, fíjate quién aparece, la carne, que había tenido un leve descenso del 0,5-1% el mes pasado, con incrementos de 3% promedio. Son incrementos de precios por debajo a lo que ocurría antes del cierre de las exportaciones, que hablábamos de aumento de 5-10%, bueno, 3% en el caso de la carne, con la decisión del gobierno de no habilitar otra vez las exportaciones, esto lo habíamos adelantado el viernes pasado. Y en luz verde, esto es
precios que se mantuvieron sin cambios o con alguna baja, siempre en el tema alimentos, el pan, que había sido otro de los productos que se habían incrementado en los últimos meses por arriba del promedio, el pollo, el pescado y los aceites. Los aceites, ¿por qué se mantienen ahora? ¿Por qué antes subían y ahora, por lo menos en la primera quincena de agosto, igual que en julio, se mantienen? Y porque está anclado el precio del dólar. El aceite es muy sensible a lo que pasa con el mercado del dólar, con el precio del dólar. Así que este es el semáforo de la inflación, por lo menos de esta primera quincena, con una proyección, te digo, del gobierno. El gobierno lo que dice es que agosto puede cerrar con una inflación de entre el 2,5% y el 2,6%. El mes pasado la habían pifiado porque habían dicho o habían dejado trascender que la inflación iba a estar por debajo del 3%, finalmente fue del 3%. Para este mes están viendo a ver si pueden bajar a 2,5%, 2,6%. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, Adrián, Muy no buenas sé tardes. si tenés información. Sí. Ayer, obviamente, la noticia fue que finalmente firmaron el acuerdo con Pfizer y que vendrían unas 560.000 dosis en septiembre, con una primera llegada, no sé si son de 100.000 dosis, y después llegadas semanales. Y lo que me llamó la atención es que el resto del contrato, que es un contrato, tengo entendido, grande, de 20 millones de vacunas, pero que una parte sustancial del resto vendrían octubre, noviembre y diciembre, es decir, antes de fin de año. No sé si hay alguna información respecto a Pfizer allá en Estados Unidos, Adrián. Hola, ¿qué tal? Bueno, respecto a esto, sí, es una negociación que ya estaba planteada de antemano, ¿no? Cuando se había anunciado que iban a venir las otras vacunas a través de los programas oficiales y del COVAX, y de que la administración de Biden también donara los 3,5 millones de vacunas de Moderna. Pero hay algo que sucedió en estos días que justamente agiliza esta entrega escalonada de vacunas, que es que justamente, como decíamos ayer, se le dio a Pfizer la licencia definitiva, es decir, la llamada licencia biológica, que permite considerar a la vacuna de Pfizer como cualquier otro medicamento que importa a la Argentina, no solamente como una vacuna en tanto y en cuanto. Entonces, a partir de ahora es un bien comercial, y por eso Pfizer corre con ventaja respecto de sus competidores, incluso los de aquí de Estados Unidos, para poder hacer este tipo de entregas escalonadas o programadas, porque ya se puede negociar directamente con el laboratorio. Eso es lo que sabemos acá hasta ahora. Las negociaciones con Argentina fueron hechas con mucha discreción, ¿no? Pero ya como una operación comercial y no estrictamente una operación entre estados, que era a lo que estaba obligada la Argentina cuando la vacuna de Pfizer era una vacuna que llegaba a las personas a través de programas estatales, ¿no? Estaba regido por una autorización provisoria. Entonces, eso es lo que sabemos. Ya iremos teniendo más precisiones al respecto en los próximos días seguramente, pero sí es cierto que se destraba, digamos, la posibilidad de abastecer vacunas en cantidad y en tiempo y forma. Adrián, finalmente, ¿ya están aplicando tercera dosis en Estados Unidos? ¿Para quién? Sí. Bueno, mira, el tema de las terceras dosis las tendrían que aplicar recién a partir del 20 de septiembre, pero pasó algo, que fue que esta autorización definitiva, quiero decir, que le dio la FDA a Pfizer, le permite a cada médico adelantarte la tercera dosis. Si vos vas al médico hoy acá en los Estados Unidos y tu médico considera que necesitas ya una tercera dosis, porque te la diste mucho tiempo antes, te la puede recetar y te la pueden dar. Porque por esto mismo que te decía, por lo que rige para Argentina, que ya es un medicamento como cualquier otro y puede ser prescripto en cualquier momento. Así que esa es la situación. Ya hay 1 millón de terceras dosis aplicadas aquí en los Estados Unidos, no de manera del todo legal o no de manera del todo clara, no queda muy bien en un terreno gris hasta que se estableció este plazo del 20 de septiembre,
Y bueno, justamente también vamos a tener dentro de poco tiempo segundas dosis de la de Johnson & Johnson, que es monodosis, que hoy presentó justamente un estudio en el que indica que la cantidad de anticuerpos producidas por la vacuna de Johnson & Johnson, si se aplica una segunda dosis después de 8 meses, se multiplican por 9, lo cual la hace mucho más resistente a la variante Delta, por ejemplo. Así que ahí vamos a tener novedades también con la de Johnson & Johnson muy pronto cuando la FDA lo autorice a dar segunda dosis en este Adrián, caso. te hago una consulta. Vos hace algunos meses decías que tenía que estar lista con todas las fases aprobadas una vacuna de determinado laboratorio para que los países puedan importar directamente y se pueda comercializar una vacuna. Considerando que la Pfizer ya pasó la fase 4, que tiene todas las aprobaciones, ¿en qué momento crees vos que una empresa, por ejemplo, o un importador podría traer a la Argentina una vacuna para comercializar? Bueno, no sé qué obstáculo legal hay en la Argentina con la MAT, por ejemplo, que creo que depende más de la Argentina ahora, pero Pfizer ya mismo tiene esta posibilidad de comerciar directamente con empresas. Sí. No, el obstáculo principal lo dijo el gobierno de la ciudad, que quiso ir a comprar y que no le vendía a nadie. El obstáculo, y ojo con la tercera dosis de Estados Unidos, porque por ahora es con el médico, prescripción y demás, pero Estados Unidos pone tercera dosis y eso presiona también sobre el mercado fuerte. Entonces, el tema es la disponibilidad. Imagínate si la reta no quisiera tener vacunas propias en este momento. Hicieron imposible, pusieron a algunos negociadores que estuvieron con el tema de la deuda de Macri, alguno que fue presidente de uno de los bancos más importantes en la Argentina a negociar directo con el laboratorio y no hubo forma. Es decir, porque obviamente los laboratorios han negociado con gobiernos, que son gobiernos nacionales, que son los que les han garantizado en primer lugar las vacunas. Hay que ver después cuando obviamente haya un excedente grande, ahí va a estar en todos lados. Pero, insisto, en Estados Unidos, ojo, que lo que vemos en CVS o en Walgreens o demás son vacunas del Estado. Claro. Son vacunas de Biden. Después te la podés poner en cualquier lado. Pero en la distribución lo usan todos los canales privados, pero son de Estados Unidos. En realidad son vacunas de Trump, muchas. No solamente exacto, así se las quieren. En realidad son vacunas de los contribuyentes de los que pusieron su plata para que los gobernantes, como siempre, de los contribuyentes. Lo que pasa es que vos vas a Walgreens y parece que te la podés poner en Walgreens o en CVS, pero el dueño de la vacuna, por eso la vacuna es gratis. Claro, exacto, pero también, atención que la tercera dosis también es dinero del Estado, dinero de los contribuyentes, Claro. Salvo que, bueno, vos quieras que te la prescriban, pero igualmente todos los gastos que tienen que ver con COVID, generalmente el seguro médico que tenés o que no tenés, porque puede ser Medicaid, el programa del Estado, te los cubren. Por eso justamente están acelerando la lucha contra el COVID, porque cada paciente internado le cuesta al sistema $20.000. Entonces, claro, ¿sabés, no? Claro. Acá eso importa. Adrián, gracias, impecable como siempre. Adrián Sac desde Estados Unidos. Está la doctora Sonia Tarragona, que es jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Gracias, Tarragona, por atendernos. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la vacuna, pero quiero saber cuál es la última información que tienen respecto a la variante Delta, cuántos son los casos que se han detectado ya. Tengo entendido que se hacen estudios aleatorios para saber la variante Delta, es decir, no sé, se hacen 50.000 test de COVID, no sé cuánto dio ayer, si dieron 5.000, 6.000, 10.000 casos, pero sobre esos 10.000 casos no se hace el estudio de variante Delta, se hacen muestras aleatorias, ¿es así? Sí, buenas tardes. Es así, se llama vigilancia de laboratorio. Lo que se hace es hacer un muestreo permanente desde el inicio de la pandemia y en función de los resultados de ese muestreo es que se va advirtiendo el crecimiento o no de la presencia de una variante por encima de otras. Sí, efectivamente es así. ¿Cuántos casos tenemos ya detectados en la Argentina de variante Delta? Nosotros no tenemos unos 80 casos más o menos, pero no significa que sean casos de transmisión comunitaria. Apenas aparecieron unos casos en Ciudad de Buenos Aires, ayer en Provincia de Buenos Aires, o antes de ayer, en Ciudad de Mendoza apareció algún caso, pero todavía no tenemos lo que se llama predominancia de variante Delta. Lo que tenemos son algunos casos puntuales sin nexo epidemiológico
algo que no se puede asociar con viajeros, pero eso no significa todavía que Delta sea la predominante. Pero perdón, si de una muestra aleatoria, que obviamente es mucho más reducida de la cantidad de test que se hacen diariamente, ya están encontrando casos de variante Delta en la cual no hay un nexo con un viajero al exterior. Uno tiende a suponer que los casos de variante Delta son mucho más de los que se han detectado hasta ahora, de los que no tienen incluso nexos con viajantes al exterior. Sí, eso podría ser así. Lo cierto es que eso es un método científico, digamos. El muestreo es un método que permite evaluar la realidad de una población. O sea, el muestreo se hace sistemáticamente. Soy economista, no estoy cuestionando bien, perfecto. Yo también soy economista. Bueno, por eso le dije doctora, entonces, bueno. No soy doctora. Licenciada, no estoy cuestionando el muestreo. Lo que estoy diciendo es que evidentemente hay mucho más casos de variante Delta ya circulando comunitariamente en la Argentina de lo que aparece en los medios de comunicación. Exacto. Lo que pasa es que como nosotros, otra vez, el muestreo nos permite identificar el crecimiento o no de la presencia de la variante Delta en las muestras de laboratorio. Nosotros hoy seguimos teniendo predominio casi total de la variante Manaus, que es la que hoy está circulando. La vigilancia de laboratorio lo que nos permite ver es cuando esa transmisión comunitaria empieza a ser de preocupación. Todavía no lo está haciendo, pero esperamos que en algún momento empiece a hacerlo. Hasta ahora se han identificado pocos casos que, por supuesto, como vos bien decís, puede que haya más que los que se identificaron, pero claramente no se secuencian todas las muestras ni todos los PCR se mandan a secuenciar porque no se hace de esa manera la vigilancia. ¿Hay alguna posibilidad de que en la Argentina esta circulación ya de la variante Delta, también de manera comunitaria pero no predominante, no haga la curva exponencial que ha hecho en otros países? Por ejemplo, en Reino Unido estaban 600 casos diarios. A las 3 semanas, 4 semanas estaban en 50.000, con predominancia de variante Delta. ¿Hay posibilidad de que en la Argentina, por alguna razón, la predominancia de la cepa Manaus, alguna razón que obviamente no tengo idea y por eso le pido a ver si se puede explicar, que la Argentina zafe de esa posibilidad de que en algún momento, en 2 o 3 semanas, haya un salto de los contagios muy grande? La verdad que es muy difícil poder proyectar lo que va a pasar, porque claramente no hemos podido proyectar nunca en ningún momento de la pandemia lo que iba a pasar el mes siguiente. También se ve distintos comportamientos de la variante Delta en los distintos países y que claramente están influidos por otros factores, por las medidas de restricción o no que se estén tomando, cuál es la población que ha sido afectada primordialmente, los grupos etarios, el avance en el esquema de vacunación. Hay un montón de factores que van a incidir en el resultado que tengamos finalmente. Nosotros, la estrategia del gobierno del Ministerio de Salud ha sido retrasar todo lo posible el ingreso de la variante Delta. Lo hemos conseguido retrasarlo mucho más que lo que hubiera sido si no hubiéramos tomado las restricciones que se tomaron. Eso nos permite llegar a finalizar el mes de agosto con mayores de 50 años, más del 60% vacunados con segunda dosis, y eso nos da la posibilidad de estar más preparados para cuando esperemos no sea tan grave, haya circulación predominante. Quiero hablar de las vacunas. Les pido si me pueden poner en esta pantalla el monitoreo del sistema de salud del tema vacunas aplicadas y distribuidas online. Viéndolo ahí, ahora lo vamos a hablar con la licenciada Tarragona. Una pregunta. ¿Por qué Bisotti pone como jefa de gabinete del Ministerio de Salud a una economista como usted? Porque soy economista de la salud. Se ha especializado en todo el tema de la salud. Exactamente. Así es. Muy interesante. Bueno. Somos poquitos. Sí, me imagino. Bueno, a ver, dosis distribuidas en la Argentina. Esta es la actualización de hoy en la madrugada. Se actualiza, creo que cada 12 horas. Dosis distribuidas, 44.989.834 dosis distribuidas. Aplicadas, 40.068.513. Es decir que hay una diferencia de alrededor de 4,9 millones entre distribuidas en las provincias y las aplicadas. Obviamente siempre tiene que haber un stock, digamos, esto como en la producción. Siempre hay que trabajar con algún stock,
pero hay diferencias notables, digamos, entre algunas provincias, entre distribuidas y aplicadas. Ahora le voy a preguntar a la doctora Tarragona. Lo que quiero saber es esos casi 5 millones de vacunas que han sido distribuidas y que todavía no están aplicadas. ¿Qué vacunas son? Ahí me imagino que hay mucha de Moderna, que están guardando para segundas dosis de menores de 18 años con comorbilidades, que habían previsto que se vacunaran 900.000, que con segunda dosis es 1.800.000, es decir, tienen que previsionar, guardar ahí, dejar en stock 1.800.000 dosis de Moderna. Tengo entendido que se han aplicado solo las 300.000 de chicos con comorbilidades. Pero ¿qué otras vacunas hay en ese stock de vacunas que hay hoy de 5 millones que hay en la Argentina y que todavía no fueron aplicadas? En primer lugar, el stock que está en las provincias, no podemos hablar de que sea un stock. Hay una diferencia entre lo distribuido y lo aplicado, que no necesariamente es stock. Lo que ocurre es que también uno tiene que pensar en qué momento fueron distribuidas a las provincias. Ustedes saben que desde que salen de Buenos Aires hasta que llegan a las provincias, luego hay otro proceso desde las provincias a todos los vacunatorios de su territorio, que tienen condiciones bien diferentes: alta montaña, hielo, nieve, mucho calor, digo, muchas circunstancias distintas. No es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que vacunar en el Impenetrable que vacunar en Tierra del Fuego, en términos de extensión geográfica y de dificultades para el acceso por parte de los vacunadores. Entonces, esa diferencia... Perdón, está claro eso, pero entonces, a ver, por favor, la anterior, donde se veían las distribuidas y las aplicadas. Es decir que la cantidad de vacunas que hoy hay en la Argentina es mayor a estos 44.989.000 que son las distribuidas. Usted me va diciendo que eso no significa que sean el stock. ¿Hay más vacunas todavía en la Argentina que todavía no fueron distribuidas, que están por arriba de estos 44.900.000? Claro. Ah, hay más. Hay más vacunas. Nosotros tenemos una diferencia entre lo que ha llegado al país y lo que se distribuyó, y entre lo que se distribuyó y lo que se aplicó. Todo ese proceso no es ¿Cuántas llegaron al país? ¿Cuántas llegaron ya al país? Liberadas creo que tenemos, no te puedo decir exactamente en este momento, pero creo que tenemos 47,5 millones de vacunas que han llegado y que todavía no se terminaron de distribuir. A mí sí me gustaría, Maxi, poner un segundo... Está bien, acá hay poco menos de 45 distribuidas. Menos de 45 millones, un poquito menos distribuidas. Pero al país llegaron 47,5 millones. Más o menos. Hay procesos logísticos que no son automáticos, que llevan mucho tiempo, para el que alguna vez tuve la experiencia de conocer cómo es un proceso de distribución logística, tiene que comprender la complejidad que eso tiene. Hay que desarmar containers enormes en embalajes más pequeños que se trasladan a las provincias. Las provincias tienen que hacer lo propio, controlar la temperatura, embalar en envases todavía mucho más pequeños en función del tamaño de la población de cada localidad y de cada vacunatorio. Eso lleva un proceso de algunos días, convocar a la población, que la población se acerque y vacunarla. Todo eso puede llevar 7, 8, 10 días, dependiendo de la complejidad del proceso. Entonces, cuando nosotros ligeramente decimos, llegaron 45 millones, 47 millones, hay 5 que están en stock, es al menos impreciso. Hay algunas que están viajando, hay otras que se están empaquetando y hay otras que se están distribuyendo en una segunda distribución desde la provincia a sus vacunatorios. Entonces, nosotros, imagínense que el gobierno, desde la decisión del presidente Alberto Fernández y lo que la ministra nos ha pedido, la prioridad absoluta es acelerar el ritmo de vacunación. No había ninguna razón para guardar vacunas, digamos. Pero por eso, ahora voy a la otra pregunta, ¿no? Ahí podemos ver el ritmo de vacunación que sigue estando alrededor de las 300.000 vacunas diarias, 2.100.000 por semana. Creo que hay algunas semanas que se han aplicado más, 2,7 millones en una semana. Es un ritmo que es obviamente mucho más acelerado que en cualquier otro momento de la pandemia. Pero a la pregunta que voy es la siguiente, ¿no? Y esto respecto a la liberación de las vacunas y por qué sigue habiendo turnos en la aplicación de vacunas. Creo yo que es porque todavía no hay garantizado un stock enorme de vacunas, pues si no Argentina haría lo que han hecho otros países, como Estados Unidos, empezando por Estados Unidos, tiene tantas vacunas que libera y que cualquiera vaya y se la aplique, y eso acelera mucho el ritmo. Nosotros contamos ayer que la ciudad de Buenos Aires, y nos hicieron la aclaración, por ejemplo, el vacunatorio grande que tiene ahí en la rural, no tiene libre de primera dosis. Han ido televidentes, porque nuestro móvil decía que había esa aplicada libre, fueron los televidentes y dijeron, no
no tenemos. Te podemos dar un turno de acá al viernes y ahí vení y te vamos a aplicar, pero no tienen liberadas para poder aplicar vacunas. En la Ciudad de Buenos Aires se ve que las vacunas distribuidas es prácticamente lo mismo que las aplicadas, que no tendrían margen, digamos, y me imagino que están eso manejándolo absolutamente con turnos. ¿De qué depende la posibilidad de liberar, como se ha hecho con la provincia de Buenos Aires masivamente para primera dosis mayores de 18 años, que el que quiera va y se da una vacuna? Sin embargo, ha habido mucha gente que va a algunos vacunatorios y le dicen, mirá, no tenemos stock, se nos acabó lo de la primera dosis, estamos aplicando segunda dosis. Vení... Ahí hay varias cosas. Entonces, cada jurisdicción determina su propia estrategia de vacunación. No es que no hay primeras dosis, es que se está priorizando completar los esquemas de vacunación. El mes de agosto es el mes de las segundas dosis, así lo ha acordado el Consejo Federal de Salud. Entonces, la prioridad es completar las segundas dosis de la mayor parte de la población posible. Tampoco se pueden adelantar las aplicaciones para las segundas dosis, digo. Hay que esperar el tiempo que hay que esperar, no porque estén las vacunas se puede vacunar con la segunda dosis y todavía no llegó el momento. A ver, pero, pero evidentemente hay falta. Nacional. ¿Por qué no liberan, por ejemplo? Están liberadas. Cada provincia decide cómo lo hace. La Ciudad de Buenos Aires es un territorio muy pequeño. Sí. Es distinto, es muy distinto pensar la estrategia de cada provincia comparada con la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de la Nación no interviene en la lógica que cada provincia o cada jurisdicción decide en su propio territorio. Yo en algún momento lo he contado, hay algunas provincias que han priorizado en vez de grupos etarios las cuestiones geográficas, porque una vez que se llega a un pueblo de alta montaña, no se selecciona, a los mayores de 18 no, y a los de... se vacuna. Entonces hay estrategias distintas. Porque hay gente que tiene una dosis de AstraZeneca, ya han pasado más de las 8 semanas y no tiene la segunda dosis. Lo mismo pasa con Sputnik y demás. ¿Por qué no liberan, no sé, mayores de 50 años, liberan la aplicación de segunda dosis? Total, la persona que vaya con la aplicación le van a decir, sí, usted pasaron los 21 días que corresponde, o los 28 con el caso de AstraZeneca que corresponde, se le puede aplicar la segunda dosis. ¿Por qué no liberan directamente la aplicación de segundas dosis? Por eso, Maxi, cada jurisdicción decide cómo lo hace. No lo decide el Ministerio de Salud de la Nación. El Ministerio distribuye las vacunas, cada jurisdicción, hay recomendaciones, hay indicaciones, pero cada jurisdicción decide de qué manera hace su estrategia de vacunación. Entonces, las vacunas se distribuyen a medida que van llegando, por supuesto. Si nos sobraran vacunas y las tuviéramos acumuladas, sería otra discusión. Se están distribuyendo a medida que llegan. Esa era la pregunta de fondo que le hacía. Usted me dice que no, hay un tema logístico. Yo sigo diciendo, no sobran vacunas en la Argentina. Ese es el problema que hay en la Argentina, que nos sobran vacunas. No es que hay, estamos de acuerdo. No es que hay 5 millones de vacunas y que pueden liberar cualquier cosa. No sobran vacunas. Es decir, Argentina está muy justa entre las vacunas que vienen llegando y las que se aplican. Claro, pero no entiendo dónde está la contradicción. No, está bien, porque se había planteado que hay más vacunas y que se podría de esa manera acelerar rápido el tema de la vacunación con las segundas dosis y demás. En realidad hay un proyecto. Todavía no se puede ir más rápido de lo que vamos. Todavía, pero. Se va a sí. Pero el cuello de botella sigue siendo la falta de vacuna. Claro, pero no tiene que ver con lo que llegó y lo que se distribuyó, sino con el ingreso al país de las vacunas. Está bien. Ahí es donde tenemos todavía un ritmo que viene más lento de lo que hubiéramos esperado. De lo que esperaban. Le hago la última pregunta, ¿no? Este es los datos de vacunación argentina, que muy interesante, sobre esos datos que veían antes del CISA, el Sistema Integrado de Salud Argentino. El contador Barrio Nuevo hace el corte por grupo etario de cuánto se ha vacunado. Toma, obviamente, los registros censales de la población. Mayor de 60 años hay 5.279.000 personas, 5.300.000 personas que tienen las 2 dosis. Y para completar el 80% de la población mayor de 60 años, según, insisto, el registro censal, faltan 1.400.000 vacunas a aplicar de segundas dosis mayores de 60 años. Y mayores de 50 años hay 2.180.000 personas que tienen las 2 dosis. Para completar el 80% de cobertura mayores de 50 años hasta 59 años, faltarían 1.800.000 vacunas de aplicar. Ya tienen primera dosis, faltaría segunda dosis. Es decir, que lo que estamos viendo acá es que para cubrir
con un 85% de 2 dosis a mayores de 50 años, que es el grupo primario de riesgo que se ha dicho, están faltando vacunar a unos 4 millones de personas. Después tenemos los menores de 50 años con comorbilidades, pero están faltando 4 millones de vacunas de un grupo de riesgo que son mayores de 50 años para hacer una cobertura del 85%, que es los que tienen ya primera dosis. ¿Cuándo creen que van a poder alcanzar estos 4 millones de vacunados más que están faltando para cubrir a los mayores de 50 con 2 dosis? Bueno, es lo que te decía hace un ratito, la propuesta o el hito que se pidió completar es lograr el 60% de los mayores de 50 vacunados con 2 dosis en este mes. Ese es el objetivo que tenemos. Está bien, planteado. eso está ya. Están ¿en cuánto están en el mayores de 50 con 2 dosis? 50. No, están en 57 más o menos. Ya está eso. Estamos cerca, sí. Yo lo que estoy diciendo es que el objetivo, si tenés vacunado al 85% con una dosis, y bueno, el objetivo debería ser a esas personas que le diste una dosis que tengan la segunda dosis. O sea, te están faltando 1.800.000 personas vacunar que tienen entre 50 y 59 años y te están faltando 1.400.000 que tienen más de 60 años. En total, 4 millones de personas. Por eso la pregunta es, ¿cuándo creen que van a poder llegar a esos 4 millones de personas con las 2 dosis? Ya tiene, toda esa gente tiene una dosis. Bueno, un poco la ministra Bisotti ayer anunció y contó todo lo que estamos esperando que lleguen estos días. Ayer llegaron vacunas, están llegando desde el miércoles de la semana pasada, están llegando todos los días muchas vacunas. Esperamos en septiembre recibir las vacunas, la primera vacunas de Pfizer, y de acá a diciembre recibir muchas más. Y en ningún caso se espera que se interrumpa la llegada, se van a sumar las vacunas de producción nacional de Sputnik. Digo, el cuándo es una pregunta siempre difícil, porque hay distintas cuestiones, ¿no?, que uno tiene que tener en cuenta. Pero en principio es pronto, estamos en ese camino. Las vacunas están llegando y esperamos tener vacunada a la población el mes que viene probablemente con 2 dosis. Bien, licenciada Tarragona, gracias, muy amable. Ahí estaba la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Tenías algo para decir, Carlos? No, le iba a hacer una pregunta, pero ya se fue el corte. Bueno. Digo, llama la atención, ¿por qué no un poco más de cautela? Porque como decía la jefa de gabinete, el 27 de julio salen todas las tapas de los diarios, y si lo buscan en internet, las declaraciones de Bisotti diciendo va a ser el mes de las segundas dosis, como dando por entendido que iban a estar las segundas dosis para toda la gente, no para los mayores de 50. Claro, pero Carlos, lo que yo estoy contando... le ponen mucha expectativa. Y no es que esto fue hace 1 año y medio cuando arrancó la pandemia. Claro. Hace menos de un mes que dijeron que iba a haber segundas dosis para todos y todas. Y después no hay vacunas. Pero expliqué, para que... Pues vos sabés que nosotros siempre somos equilibrados y yo te voy a contar lo que ha hecho el gobierno. El gobierno, poneme la placa que estábamos mostrando recién, se ha autoimpuesto, en este caso, en agosto, una meta muy baja. Eso es lo que ha sucedido. Eso es lo que estamos contando y lo que yo estaba dialogando con la licenciada. El 60% de mayores de 50. Claro, ha dicho y lo ha cumplido. Sí. Pero es una meta muy baja. Ha cumplido con la meta de que mayores de 50 años, en agosto, más todos los mayores de 50 años, lo de entre 50 y 59, los de más de 60, todos mayores de 50 años, van a tener las 2 dosis aplicadas en un 60%. Y efectivamente eso ocurre. Hoy están en el 58%, cuando termine agosto van a estar un poquito por arriba del 60% con 2 dosis. Lo que yo estoy diciendo, y no solamente lo digo ahora, sino que lo dijimos en su momento con Damián Glanz acá cuando analizamos el monitoreo de vacunación, es que esa es una meta muy baja. Claro. Porque vos tenés una cobertura de primera dosis mayores de 59 años del 85%. Es decir, hoy hay, para llegar al 85%, faltan 1.800.000 vacunas de gente entre 50 y 59 años que tiene la primera dosis y está esperando la segunda. Y hay 1.400.000 de mayores de 60 que tiene la primera dosis y está esperando la segunda. O sea, te faltan 4 millones de vacunas para completar una cobertura mucho mayor. Lo que pasa es que el gobierno dice, ya está, voy a cumplir lo que dije en agosto, porque yo les dije que iba a cubrir el 60% de los mayores de 50 años con 2 dosis. Bueno, eso lo van a cumplir. Ahora, hay mucha gente, ¿cuál es la diferencia entre esa gente y esta otra que está esperando la segunda dosis y no la tiene? 4 millones de personas. Eso no se va a cumplir, obviamente, en agosto. Sí. Tampoco se va a cumplir en
en septiembre no van a llegar. Bueno, yo por eso le preguntaba a la jefa de gabinete del Ministerio de Salud. Lo más probable, si están aplicando... bueno, tal vez puedan llegar en septiembre. Por eso no me dio una respuesta la... Bueno, te dijo que en septiembre esperaban completar, ¿no? Claro, pero no... Tal vez puedan llegar en septiembre, depende de... Yo creo que depende de qué segundas dosis puedas aplicar. Ese es el tema. Si vas al ritmo de vacunación, está vacunando 2 millones de personas por semana, podés llegar a esos 4 millones de personas, pero evidentemente va a depender de qué segunda dosis tengan, porque hemos contado muchas veces acá. El problema es que no había con qué aplicar segunda dosis. Había en stock Moderna, que las necesitas para los menores, y has aplicado algunas para combinación con Sputnik. Había Sinopharm, que se completa, pero has aplicado muchos menores de 60 años, muchos jóvenes con Sinopharm, que les ha completado las 2 dosis. Y no había AstraZeneca, fundamentalmente, que es la que te podía servir, o Sputnik 2, para completar los esquemas de vacunación. Vamos a la tanda antes de este consejo. Sí, bueno, lo publicaron hoy a la mañana, ¿no? Es noticia durante toda la jornada. El decreto que crea el organismo que se va a encargar de llamar a esta licitación, que va a ser por 10, 15, 20 años, quién sabe cuánto, porque se necesitan inversiones muy importantes. Acaban de publicar entonces el decreto de este organismo que va a estar en el ámbito del Ministerio de Transporte. Pero atención, porque hay mucha expectativa respecto a qué puede pasar en el corto plazo, Maxi, porque el 12 de septiembre se vence la adjudicación que tiene hoy la empresa Hidrovía, es decir, deja de trabajar la empresa como tal. Y ahí hay 2 escenarios. O AGP, que es la Administradora General de Puertos, le amplía por un año más o por algunos meses a la actual empresa, a Hidrovía, o llama a una licitación más cortita con una adjudicación directa. Pero alguna medida tienen que tomar, porque el 60% del total de las exportaciones de la Argentina salen por ese brazo fluvial, y estamos a días de, insisto, que se termine la contraprestación que hace el que cuida el río. Y sin esa contraprestación no pueden directamente circular los buques. Vamos a la tanda. A ver, ¿cómo está el tema de ingresar efectivamente argentinos que quieran viajar a Uruguay o a España y a otros países? Yo te voy a hablar de España, que es lo que conozco. Sí. Viste que esto es todo tan dinámico, que es lo que creo que conozco, porque va cambiando día a día. Lo cierto es que sacaron la cuarentena que habían impuesto hace unos 45 días para entrar a la península ibérica, y ahora para entrar a España lo que se necesitan son 2 dosis de vacunas aceptadas por la OMS, con lo cual, si vos tenés 2 dosis de AstraZeneca, podés entrar a España. Si tenés 2 dosis de Sputnik, no podés entrar a España. Si tenés 2 dosis de Pfizer, podés entrar a España. Es decir, bueno, son 4 o 5 laboratorios que la OMS avala para poder ingresar. Además del PCR negativo para subirte al avión, obviamente. Sí, bueno, eso va de lleno con cualquier ticket de avión. Claro, Argentina, cuando habla para extranjeros, también va a plantear las 2 vacunas. El tema es que, bueno, obviamente va a plantear la vacuna que hay acá. Claro. Sputnik, no va a prohibir AstraZeneca, entrar Moderna. con Sputnik. ¿Cómo? No va a Argentina Sinopharm, a prohibir entrar con Sputnik. Sinopharm y demás. Claro. Estados Unidos sigue liberado, solo hay que entrar con PCR negativo, obviamente porque no hay forma de subirte sino al avión, pero sigue liberado, es decir, cualquiera va a Estados Unidos y eventualmente hasta se vacuna allá. Digamos, no ha cambiado eso. En un momento hubo un proyecto de Biden que nos comentaba Adrián Sack, que estaban pensando en poner también una restricción de no recibir más gente sin vacunas, cosa que es el único país del mundo, era como el vacunatorio mundial de Estados Unidos. Pero bueno, era un proyecto por ahora. A ver qué pasa en Uruguay. Está Gustavo Descalzi. ¿Cómo le va, Maxi? ¿Qué tal, Gustavo? Anda? ¿Qué decís? Muy bien. Bueno, nosotros en el día de hoy estamos ya transitando por encima del 70% de la población con 2 dosis. Uruguay ya está en la zona de inmunidad de rebaño, como lo habían anunciado las autoridades. Cerca del 5% del total de la población del Uruguay ya tiene la tercera dosis, que va a ser solamente de Pfizer. Todo eso lo hemos ya repasado y también se acerca. En las próximas horas va a haber una definición por parte del Ejecutivo de cómo se va a instrumentar la apertura de fronteras, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir.
Los propietarios que ingresen a partir del 1 van a poder ingresar con regímenes distintos. El que tenga 2 vacunas y un PCR negativo sin hacer ninguna cuarentena, y aquellos que tengan solamente una dosis van a tener que hacer cuarentena en el Uruguay. Menores. Perdóname, Gustavo. Alguien que tenga 2 vacunas Sinopharm, me imagino que sí, porque Uruguay ha vacunado con Sinovac, con la China, que es de menor calidad que la Sinopharm. Pero con la Sputnik también, con 2 Sputnik, también te dejan entrar a Uruguay. También. Argentinos. También, las vacunas que estén aceptadas en cada país. Perfecto. Si supongamos que viene alguien de un país donde hay por ejemplo, la vacuna CanSino, que nosotros no la conocemos, pero si en el país de origen está aceptada y avalada por el ministerio de ese país, se acepta en el Uruguay como que tiene el plan de vacunación completo, si tiene las 2 vacunas. Lo único que se requiere es que tenga por lo menos 2 semanas de la segunda dosis. Es decir, que todos esos temas los vamos a tener. Bien. A partir del 1 de septiembre, amigo Maxi,